Tiqui, tiqui, ti. Fiestas patrias, ya se nos vienen encima las fiestas patrias, que de fiesta va a tener menos este año, pero ya estamos con ambiente de 18, querido amigo. Antes de partir el programa, quiero darle un saludo cariñoso a mi amigo Beto, que ayer estuvo de cumpleaños, le tocó venir, así que no pudimos celebrarlo como corresponde, pero quiero decirle que Beto ha sido parte importante del desarrollo de este programa. Él es el control, el que lleva todas las perillas ahí, el que ha hecho durante estos 18 años, ha estado los 18 años con nosotros, por cierto que de repente cambian controles y todo lo más, pero él ha sido el más identificado con nuestro programa y se ha transformado en un personaje. Así que muchas felicidades, mi querido Beto, lo queremos mucho y ya lo celebraremos como corresponde. Ya está en pantalla Magdalena Mervilá y Sergio Vitar, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo están, queridos amigos y panelistas? Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Buenos días. Auditores. Sí. Muy bien, queridos amigos. El 78% de los habitantes de la región metropolitana va a estar desconfinado este lunes. El gobierno agrega algunos requisitos al plan paso a paso y hace más estricto avanzar de fase. Parece que están todas las autoridades de salud del mundo preocupados de esta segunda ola que ya está apareciendo en algunos países. Tenemos el tema de la atención al interior de Renovación Nacional. Tenemos el informe increíble de las Naciones Unidas. Yo no pensé que iban a hacer un informe tan duro, y la verdad que finalmente salió ese informe contra los jerarcas, que tienen responsabilidad incluso penal, dice la comisión, sobre los muertes, delitos de lesa humanidad lo llaman. O sea, muy, muy, muy fuerte el informe. Incluso Maduro se disculpa diciendo que está con conversaciones con la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, y que han reconocido que han avanzado, etcétera, etcétera, pero no dejaron entrar a la comisión, así que ahí tenemos una señal potente de las Naciones Unidas, Magdalena. Sí, bueno, eso es algo que por lo menos da una cierta, como diríamos, bálsamo al corazón, porque uno veía que muchas veces, sobre todo los organismos internacionales, tenían este doble estándar respecto a lo que es la vida humana. Entonces, el ver este fallo, nos vuelve como la esperanza al corazón de que efectivamente hay una intención respecto al ordenamiento hacia el bien, que eso es lo que debiera primar en todos los organismos internacionales siempre, pero hay veces que se demora, pero aunque se demore, lo bueno es que llega. Y lo interesante sería también que políticamente al interior de nuestro país, que está tan dividido ideológicamente, también hicieran el gesto, ciertos sectores que alaban esos gobiernos, de también manifestarse, porque el doble estándar respecto al valor de la vida es algo que no debiese existir nunca. No hay vidas que por razones ideológicas merezcan no estar o no vivir, y no existe el concepto de derechos humanos para un lado y no para el otro. Entonces, yo creo que esto es algo valioso, que hay que celebrar, pero que también implica ciertos reconocimientos en personas que niegan, digamos, la realidad, o que más bien ven la realidad solo en un sector y no lo ven hacia el otro. O sea, aquí tenemos que proteger la vida humana, porque toda persona humana, el concepto de persona la palabra persona viene de máscara, única e irrepetible, y todas son dignas en sí mismas, y eso es algo que hay que reconocer, y no dividir en el fondo aquel que piensa como yo y el que no piensa como yo. De alguna manera debe ser eliminado, que es algo muy propio de las visiones ideológicas, y mira, que es una falsa verdad y una falta de bien. En estos países, la verdad que uno no puede dimensionar el tamaño, la dimensión, perdón la redundancia, de las violaciones a los derechos humanos, pero por lo menos esta comisión
da cifras de más de 5.000 muertos ya comprobados, 5.000 muertos en un periodo corto, del 2014 al 2020 son 6 años nomás, 5.000 y tantos muertos, ahí refleja la comisión. Cuando se destapan la olla de todas las dictaduras, de todas, empiezan a aparecer casos que mientras se mantuvieron en el poder no se conocían. Yo me pregunto qué va a pasar el día que se destape el tema, por ejemplo, en Cuba, en Norcorea, por ejemplo. Nos vamos a encontrar con algo ahí demasiado grande. Fíjate que esto ni siquiera la comisión pudo entrar al país, pero con las entrevistas que hizo, llegan a la conclusión de más de 5.000 muertos. Sergio Vittar. Gracias, Checho. Es un hecho bien importante, no es el primero. Ya hubo hace unos meses una presentación de un nuevo informe también de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que preside nuestra expresidenta Michelle Bachelet, que es una pega bien difícil, porque todos te critican por lo que haces, te critican por lo que no haces. Los países a los cuales tú le demuestras que están violando los derechos humanos lo niegan, como ocurrió con el canciller Arreaza de Venezuela hace ayer respecto al informe de las Naciones Unidas, y otros hacen más bien declaraciones que investigaciones. Yo creo que el gran éxito del trabajo que hizo las Naciones Unidas fue que Bachelet consiguió que Maduro aceptara la existencia de una comisión, y fue una comisión de mucha gente, y entonces nadie puede cuestionar la veracidad. Han revisado, han conversado, y ahí se violan los derechos humanos. No, pero entonces, este informe, perdón, grande sobre Sergio, perdona. No, te quiero decir que este informe la comisión no pudo entrar, se le negó la entrada. Este informe, que salió ayer, este es de una comisión. Yo sé a qué comisión te refieres tú, a la que mandó ella, digamos. Esa comisión sí dio un informe, pero no lo dio tan categórico como que también es de las Naciones Unidas, que da cifras y refleja la cantidad de entrevistas que hizo, etcétera, etcétera. Pero a esta comisión no se le permitió entrar. Es para aclarar nomás, si no agrega mucho más. Entiendo. Lo que ocurre es que al estar adentro dejan establecidos los lazos, las relaciones, los sistemas de información, los contactos con quienes tienen que hablar. Y dentro de las Naciones Unidas los distintos grupos están coordinados, de manera que hay una hilación entre los dos. Y lo que sí es importante es que existan órganos mundiales que tengan aceptación general por el mundo. Y por eso que el de las Naciones Unidas es más importante y que demuestra una vez más que las cosas están muy mal. Acuérdate que tienen elecciones de Asamblea Nacional en diciembre, entonces esto está planteando un problema bastante grave. ¿Vamos a las elecciones o no vamos a las elecciones? Y la oposición está dividida. Ahora, esto es clave para la democracia. O sea, yo creo que Venezuela va a ser un ejemplo muy, muy fundamental sobre cómo va a funcionar la democracia en América Latina con pandemia, y por eso que es indispensable evitar que se concentren poderes en el gobierno y que se aplasten las libertades. Yo le doy mucha importancia a esto, creo que es absolutamente clave. Y la otra cosa es la Corte Penal Internacional. Tú escuchas ahí de que ya se planteó el problema de que existen poderes que antes no había. En Chile no había en tiempos de los 70 y los 80, pero se creó en el mundo después la Corte Penal Internacional, y esa puede procesar por genocidio o por crímenes de lesa humanidad a los dirigentes de los gobiernos que resulten responsables de la violación de los derechos humanos. Ese es un hecho nuevo importante. Sí, pero para eso hay que pillarlo afuera, y no creo que Maduro se vaya a pegar un viaje a Londres. No creo que cometa los errores que se cometieron acá, porque obviamente, ¿cómo que se llama? No. Pero el caso de Pinochet en Londres no fue por la Corte Penal Internacional, fue una operación que se inició por la muerte de españoles durante la dictadura, y después hay un acuerdo entre Inglaterra y España que lo permitió. Esto, la Corte Penal Internacional, es posterior, ya, pero y es bien interesante. Te pregunto. Pero tiene que haber denuncias, hay un mecanismo que tú denuncias el caso, ya, pero la persona que está en su país y que sabe que algún día podría llegar allá,
es un impacto psicológico muy importante, no puede hacer lo que quiera en su país, un fenómeno también de contención de violaciones de derechos humanos. Te quiero preguntar por desconocimiento del funcionamiento. Supongamos que esta comisión lo denuncia a esta Corte Internacional, a Maduro y a todo su séquito de narcotraficantes que están alrededor de él. Y la Corte determina que efectivamente tiene responsabilidad en delitos de lesa humanidad. ¿Pueden intervenir los países? ¿Podrían hacer algo? ¿Podrían ir a buscarlo? ¿Tiene alguna potestad en ese sentido? ¿O hay que esperar que en algún momento poderlo capturar? ¿Cómo funciona esta Corte Internacional? Yo entiendo que hay varios aspectos. Uno, es que si tú la firmaste, te tienes que someter, y eres parte como Estado de la Corte Penal Internacional, que de paso ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos son parte. No han querido aceptar porque no quieren que haya una Corte Internacional que procese a gente de ellos. Pero hay muchos países sí y Chile sí. Yo creo Venezuela, que también averigüen si Venezuela pertenece a la Corte Internacional. La Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional. Bueno, entonces, oye, eso es uno. Y lo segundo es que tú puedes iniciarle el juicio, aun cuando no esté ahí, y se presentan todos los antecedentes. Y eso es una cosa importantísima, porque esa persona no va a estar eternamente. Entonces, si se le inicia un juicio y se le encuentra culpable, las presiones sobre él, sobre el gobierno y las posibilidades de que después sea arrestado son altas. Entonces tratan de evitar esa situación las personas involucradas, y eso debiera ser que retrocedan y no sigan haciendo, que contengan esas violaciones. Pero también es un incentivo a no entregar por ningún motivo el poder, pues. Lo hemos visto como el mismo Fidel Castro. Fidel Castro murió sin haber sido enjuiciado por ninguna corte, qué sé yo, y cuando destapemos la olla de lo que ha pasado en Cuba nos vamos a llevar grandes sorpresas. Oye, yo los quiero llevar a otro tema, que algo mencionó Sergio Vitar en su primera intervención, que a mí me preocupa de sobremanera. Y por favor, quiero que se entienda bien. Yo tengo claro que estamos viviendo un momento de salud muy complejo, y creo que cualquier medida que se tome para evitar muerte es bienvenida. Sin embargo, creo que es el momento oportuno para el aprovechamiento de algunas autoridades en la restricción de las libertades. Es mucho más fácil gobernar a un pueblo con todo este tipo de restricciones, con toque de queda, con que no puede salir, con que podemos entrar a su casa, con que podemos realizar esto. Es mucho más fácil, sobre todo en un mundo tan convulsionado como el que vivimos hoy día, que estén efectivas todas las libertades. A mí, yo de verdad me siento viviendo como en un país donde las libertades están restringidas. A mí no me gusta para nada lo que está pasando en Chile, esto que tenga que pedir permiso para ir para un lado, pedir permiso para ir a otro lado, que se puedan meter a mi casa, que no me dejen ir a una segunda vivienda, que no me dejen ir a visitar un familiar. Entiendo, y vuelvo a repetir para que los pesaditos de siempre no agarren un Twitter y pongan ahí que Checho Irán está diciendo que no hay que tener restricciones, está llamando a que la gente se muera porque así es el Twitter. Quiero aclarar que entiendo por qué se hace, pero también entiendo que hay un valor que para mí es súper importante, que se restringe con estos cuidados, que es el valor de la libertad. Yo soy un amante de la libertad en toda su forma, y creo que vivimos un momento bien complejo donde la línea divisoria es muy finita. Magdalena. Sí, además que es bastante esquizofrénico lo que están haciendo, porque en rigor hasta ayer podíamos juntarnos 10 personas y ahora decretan que son 5. Entonces además es como arbitrario, es como incluso llega a ser con alevosía para fregarle la vida a las personas, porque en realidad 5 personas es difícil hasta juntarse a nivel familiar. O sea, hasta eso es difícil, porque de pronto son 6, son 7 y la gente se siente complicada. Pero además es irresponsable, porque esto que dicen que pueden ir a fiscalizar a los domicilios es absolutamente falso, digámoslo así, o sea, no tienen atribuciones. Y aquí hay un problema muy serio, porque en la igualdad ante la ley rige para todo y rige también para las autoridades. Ya, esto lo entendieron los ingleses en 1215, cuando establecieron que nadie, ni siquiera el rey, podía estar
por sobre la ley. Pero aquí hay alguien que no son ni reyes y se creen que están por sobre la ley. El intendente Guevara diciendo que sí tiene atribuciones. A ver, los códigos están por debajo de la Constitución. Es inconstitucional. Nadie puede meterse en su casa, a menos que traiga una orden judicial. Ni siquiera se llegan con carabineros. No, yo puedo decirles no, que no entren. No tienen derecho a entrar a las casas. Entonces, se les está pasando la mano a un punto que no les corresponde. Nosotros somos personas libres y tenemos derecho. Nosotros somos los que mandamos nuestra propiedad. No pueden, meterse en los domicilios. Mira lo que pasó esa vez que se metieron, ¿se acuerdan?, en el departamento de los haitianos. Y ahora lo establecen y además lo dicen abiertamente en los medios. La gente se confunde. Tú sabes lo que va a abrir la puerta a gente que va a tocar y va a decir que vienen a fiscalizar. El intendente dice, van a tener sus credenciales respectivas. A ver, 2 segundos y imprime una credencial. Los portonazos y los robos que van a venir, ¿se va a hacer responsable el intendente? Sergio Vital. Porque tremendo. Sergio. Yo entiendo que tú puedes entrar a una casa solo con orden judicial o cuando hay un delito flagrante, o sea, realmente pueden estar cometiéndose un delito mayor, asesinato, y puedes intervenir, pero en condiciones que no son esas, no. Entonces, la discusión es súper intensa hoy día en el mundo y lo que es clave es tener normas que le limiten el ejercicio de los poderes excepcionales a los gobiernos en democracia. Eso está en plena discusión en este momento. Entonces, por ejemplo, una de las normas es que tú no puedes decretar por tiempo indefinido una norma y un estado de excepción y un estado de catástrofe. Segundo, que sea el Parlamento el que pasado un cierto tiempo tiene que aprobar y los parlamentos tienen que estar activos y fiscalizando. No puedes tampoco limitar la libertad de expresión. En este momento hay una discusión, en Chile hubo el otro día una discusión el día 15 de septiembre, es el Día de la Democracia en el mundo, y se firmó una declaración, yo estaba metido en eso, por 20 expresidentes latinoamericanos. Y justamente lo que se plantea es cómo protegemos la democracia en tiempos de pandemia y, por cierto, cuidamos la salud. Pero que la salud no se haga a costa de las libertades. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Tú bien lo decías, Checho, de cómo hacer esta división. Es una línea muy delgada. Hay países que se aprovechan, de los que comenzábamos antes, Venezuela es uno, que controlas todo. Hay otros países que se abren más. Y ha habido protestas ahí también que son, a mi juicio, absolutamente ineficaces e inconvenientes, de gente que sale sin mascarilla a protestar porque quieren hacer lo que quieran. Hay que estar en permanente análisis, porque el temor es que esto rebrote. Sergio. Y si rebrota, ¿a quién le vas a echar la culpa tú? ¿Vas a acusar a París también por el rebrote? O sea, algunos quieren acusar a Mañalich. Entonces, para un gobierno es bien difícil cuánto restringe para controlar la salud y cuánto no ataca la libertad. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. Yo creo que a veces se pasa la mano, pero quedarse corto también es peligroso. Veo que está en la misma línea de Ricardo Lago, que no quiere que se haga o sea, no está de acuerdo en que se haga una acusación constitucional al exministro Mañalich. Tenemos que ir a la pausa, vamos a seguir conversando, está interesante este tema, da para mucho. Voy a leer a Rodolfo Pupán, que escribe, dice, a propósito de lo que estabas diciendo tú de la Corte Internacional, esa es la razón por qué Piñera está cooptado de endurecer los procedimientos policiales por el tema de los derechos humanos. Hay un grupo de abogados en Francia preparando un juicio en contra de Piñera y algunos ministros por la violación de los derechos humanos del Octubre Negro. Podría ser una explicación de la inacción muchas veces del Ejecutivo frente a esta quema del país que se produjo por algunos días y que uno decía, ¿dónde está el orden público? Vamos a hacer nuestra primera pausa, no se mueva nuestra sintonía, seguimos conversando con Magdalena Mervilá y Sergio Vitar.
Independiente Yo escribe, Independiente Yo, no ni siquiera se atreve a poner el nombre, y lo voy a leer porque sé que este es un sentimiento de alguna gente que no sé qué tiene en la cabeza realmente. Cuando se termine la dictadura de Piñera, quizás nos encontremos, qué duda cabe, que este gobierno se han violado sistemáticamente los derechos humanos. Ah, no, sí puso el nombre, perdón, retiro lo dicho. Marco Antonio Rau. Marco Antonio, un día juntémonos para yo contarte qué es lo que es una dictadura. En una dictadura yo no podría estar en un programa de radio diciendo todo lo que digo, criticando al gobierno, criticando a... No podría, con este estilo no podría. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. ¿De qué estáis hablando? O sea, yo he sido un crítico de Piñera, un crítico. En el último tiempo lo he tratado pésimo, pero mi crítica ha sido una crítica política. Pero las mentiras no ayudan en nada. ¿Cómo puedes creer que esto es una dictadura? Si acá se sabe todo. Cualquier cosa, hoy día cualquier persona tiene derecho con un celular. En las dictaduras está prohibida la internet, está restringida la internet. Hay contenidos que tú puedes ver y otros que no puedes ver. Entonces, por favor, si queremos construir a futuro un país, sea con el apruebo, sea con el rechazo, sea con los comunistas, con los del Partido Republicano, da lo mismo. O sea, no podemos basarnos en mentiras para poder construir algo, porque si tú basas la base de una sociedad en mentiras, imagínate cómo te va a quedar el edificio. Así que yo lo invito de verdad a un grado de moderación. Crítica política, que han llegado tarde con la cuestión, han llegado tarde, que no lograron mantener el Estado de Derecho, no han logrado mantener el Estado. Todas esas críticas son fáciles de comprobar, pero decir que en Chile es una dictadura y que en Chile que Piñera es responsable de la violación de los derechos humanos cuando la gran mayoría de los que votó por él creen que ha sido demasiado mano blanda, me parece que no pone el foco en donde hay que ponerlo. Magdalena, tú querías hablar antes de la pausa, perdona. Sí, no, lo que yo iba a decir es que estamos preocupados de que van a venir los rebrotes y en eso estoy totalmente de acuerdo con Sergio Vitale y es cierto, el mundo está viendo los rebrotes, pero aquí tenemos una esquizofrenia porque no queremos que haya 18, que nadie salga, que nadie se celebre, amenazamos con entrar a las casas y no tenemos ni siquiera sobre la mesa qué pasa si suben los rebrotes y si llegamos a un punto importante que es probable. ¿Qué va a pasar con el plebiscito? Porque claro, para ir a votar y ahí aparecen las autoridades diciendo que es lo mismo que ir al supermercado. A ver, no es lo mismo que ir al supermercado. Esto es todos juntos en el transporte, en un mismo lugar. Si viene alguien a votar con COVID, ¿vamos a cerrar el local? Entonces es muy absurdo. Es como, cuando Lewis Carroll escribe Alicia en el País de las Maravillas, escribe una obra que es un mundo donde no existen las lógicas matemáticas. Él es un matemático y por lo tanto escribe un mundo que es una locura, porque no hay lógica, donde todo es al revés y donde de alguna manera el más cuerdo es una oruga que fuma opio, básicamente un poco para que nos imaginemos ese mundo de locura. Y hay un té, que es el famoso Mad Tea Party, el té de los locos, donde está el sombrero loco, la liebre, el conejo, y están todos tomando té y se van cambiando en el fondo de asiento, porque en el fondo van rotando. Bueno, el gobierno y todo lo que están haciendo es como el Mad Tea Party. Yo veo al sombrero loco diciendo estupideces y luego a la liebre, pero básicamente sí, estamos en un problema y nadie ni siquiera dice, pero el plebiscito sí o sí, pero usted no puede celebrar el 18. Entonces, a ver, pongámonos de acuerdo. O vamos a ir a votar y vamos a abrir el mundo, entonces déjennos celebrar el 18. Pero ¿cómo va a ser posible que no podemos celebrar el 18, pero el plebiscito no se pone ni siquiera en cuestionamiento ni aunque suban los casos? Es absurdo, ridículo y absolutamente de patio. Bueno, hay un problema de fecha, digámoslo, porque el 18 es mañana y octubre todavía falta un poquito. Ahí hay una diferencia entre uno y otro, pero estoy de acuerdo contigo. Y yo no estoy diciendo que se postergue el plebiscito. Yo lo que estoy diciendo, para que no aparezca porque uno no quiere porque uno está por el rechazo. No, yo lo que quiero es que se fijen ciertos patrones
que si se cumplen, se hace el plebiscito, y si no se cumplen, no se hace. Entonces, tener alguna base, porque si no, esto va a ser un desastre. O sea, si mañana hay un rebrote después del 18, qué sé yo, y algún político dice, vamos a cambiar ahora, va a quedar la crema. Es mejor que todos sepamos en qué condiciones se cambiaría y que sea una decisión técnica y no una decisión política. Sergio Villar. ¿Cómo se puede modificar la fecha? Requiere de una reforma constitucional. Una reforma constitucional requiere 2/3 de los votos, y en ese caso la situación requeriría de un acuerdo general de todos los chilenos. O sea, tendríamos que estar enfrentando una situación incontrolable. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos elecciones que se van a hacer las norteamericanas el 3 de noviembre, se van a hacer en Bolivia, se van a hacer municipales en Brasil, se van a hacer en todas partes del mundo, están ya en este segundo semestre llevándose a cabo y se están tomando todos los protocolos. Entonces, el énfasis que nosotros tenemos que poner no es en poner en duda permanentemente el plebiscito, que es una decisión nacional con una reforma constitucional acordada por todos los partidos políticos, que por lo demás, a mi juicio, sirve para un acuerdo grande de los chilenos de cómo vamos a caminar juntos en el siglo XXI, y hay que tener confianza en la capacidad del pueblo chileno de razonar y ver una forma mejor, sino que tenemos que ver qué protocolos establecemos con la mayor claridad. A mí me pareció interesante la declaración del ministro París de Salud, que dijo que se están tomando todas las medidas y que el plebiscito se va a hacer en esa fecha. Yo creo que es lo que debiéramos hacer todos los chilenos, de resguardarnos al máximo para que se verifique bien, como lo van a hacer otros países también. Eso es un punto. Lo otro que quería declarar es también desconocer que este es un gobierno democrático, sí que arriesga caer en dictadura. Porque si uno no sabe distinguir cuando hay una democracia y una dictadura, aunque la democracia sea de derecha, o sea de centro izquierda, o sea lo que fuera, y confundir lo que es la privación de las libertades, la tortura, la muerte, la persecución, el cierre del Parlamento, el cierre de los medios de comunicación, como tú decías, y otros. Entonces a mí me preocupa mucho que se exagere a ese punto. Esta no es una dictadura, por favor. Y en ese sentido lo que uno puede discutir es cómo se aseguran más los derechos, cómo se pelea por los derechos humanos, cómo en el Parlamento se verifica que no se adopten medidas que permitan una represión, porque mañana tú puedes estar en la oposición y otro va a estar en el gobierno, y tienes que resguardar los derechos de unos y de otros. Entonces, no, yo tengo diferencia con este gobierno, y es natural, esto se hace en democracia, pertenezco a la oposición de este gobierno, pero decir que esto es una dictadura, yo creo que, o al revés, decir que esto se transformó en una banda de gente de izquierda, este gobierno que está haciendo lo que quiere, yo creo que esas posiciones polarizantes que desconocen la realidad no ayudan. Así es que arreglemos lo que tenemos, vamos a tener que seguir avanzando, protejamos la democracia y tengamos también cuidado con la violación de los derechos humanos, porque esto que tú dijiste recién, Checho, de que hay gente que efectivamente va a presentar demandas contra Piñera en la Corte Penal Internacional, o esta acción de la Contraloría que está analizando a 7 generales de Carabineros, porque puede haber un uso de la fuerza que no está en la ley y que por lo tanto hay una violación de derechos humanos, son formas de defensa de la democracia y de los derechos humanos. Y los gobiernos tienen que cuidarse de no pasar esos límites. A ver, bueno, has dicho muchas cosas, de las cuales no me sorprende ninguna. Conociéndote a ti, no me sorprende ninguna. Tú eres un demócrata, sin lugar a dudas. Sin embargo, la coalición a la cual tú perteneces, digamos, o pertenecía, no sé, ya no sé si la Concertación pertenece a esta coalición de izquierda o no, pareciera ser que son bichos raros. Tu pensamiento es muy parecido al de Ricardo Lago. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vamos a construir un país? Porque, a ver, está claro que yo quiero que se haga el plebiscito, ya se va a hacer, cada uno votará lo que crea. No estoy diciendo esto para que efectivamente no se haga o buscar ese tipo de cosas. Dicho esto, te quiero preguntar, ¿tú crees que está el horno para bollo? ¿Tú crees que hoy día
¿Se puede sentar la gente a conversar, a llegar a un acuerdo por 2/3? Porque lo importante es que la gente entienda que acá se parte de una hoja en blanco, no hay nada. Entonces nos vamos a ir poniendo de acuerdo en artículo por artículo, y basta 1/3 para vetar ese artículo, y con 1/3 ese artículo, que para un sector puede ser súper importado, la minoría lo puede vetar, que no quede en esta Constitución. Muchos dicen, no, pero es que si no se llega a un acuerdo no se va a hacer un... pero está poco claro, digámoslo, nadie entiende bien. Cuando una norma que sea importante no queda como que se llama escrita en la Constitución. Algunos dicen que se soluciona por mayoría simple, otros dicen que no, que si no queda, hasta no ponerse de acuerdo en los 2/3. Entonces mi pregunta, y perdona la pregunta tipo Paulsen, demasiado larga, pero tenía que explicar lo que te quería decir. ¿Tú crees realmente, Sergio, de corazón, que está el ambiente para sentarse a discutir algo tan importante como es el plano regulador de los próximos 40, 50 años, ojalá más? Porque a mí no me gusta cuando las constituciones se cambian mucho. Después, ahora partimos al revés. Partes tú y después la Magdalena. De que le echaste su broma a mi amigo Fernando Paulsen de que hace las preguntas muy largas. Es amigo mío también. Hemos jugado golf mucho tiempo juntos y es malito para el golf. No, es bueno. Es bueno, sí, es amigo mío, pero él se caracteriza por hacer preguntas largas. Y yo también. A ver, aquí hay... Primero, sí, yo creo que, para ir directo a tu pregunta, yo creo que hay condiciones hoy para avanzar hacia una constitución que nos va a regir a los chilenos para el siglo XXI y que va a buscar espacios donde podamos convivir mejor de lo que estamos conviviendo. Eso tengo la convicción. Ahora, eso tiene que ocurrir y tiene que pensarse bien y tiene que haber gente y tiene que haber reglas y tiene que haber normas. No ocurren de manera aleatoria. Ahora, lo primero que va a haber es una opinión de vamos a hacer una nueva constitución, y yo creo que lo más probable, digo, pues nadie tiene certeza, es que gane el apruebo y que se apruebe una asamblea constituyente. Luego va a venir la elección de la asamblea constituyente y eso va a ser otra discusión, y ahí vamos a ver cómo los partidos van buscando las personas más adecuadas que tengan los conocimientos para que elaboremos una nueva constitución. Y acuérdate que también hay una comisión técnica que se va a formar con acuerdo de todos, que va a ir orientando las bases jurídicas de cómo se hace una constitución. Entonces, en esa tarea de elegir, yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo bastante grande de poner gente preparada. De hecho, uno de los partidos, el mío, el Partido por la Democracia, decidió en su directiva que llevar a la mitad de los candidatos que sean independientes, o sea, abrir espacio a los independientes, y ahora se está planteando que los otros partidos hagan lo mismo. Pero va a haber una capacidad de avanzar. Yo creo que nadie va a tener 2/3. De hecho, entre la propia apruebo hay distintas posturas. En el propio rechazo o sectores que están con el gobierno hay apruebo y hay rechazos. Entonces hay que buscar ahí las personas y que esa discusión se haga. Luego se va a empezar la discusión, ya empezó, el presidente Piñera la inició con su decálogo de los puntos que debiera tener una nueva constitución. Yo creo que todos tienen que ir ahora entrando en la fase de qué tiene que tener una nueva constitución. Ahora, se dirá que es una hoja en blanco, pero obviamente tú vas a ir haciendo modificaciones a lo que hay. ¿Qué debates van a ser los más importantes? Ya los vimos antes. El tema de los derechos sociales y económicos, y especialmente los bienes públicos como la salud, la educación y las pensiones. ¿Cómo se incluyen y cómo se garantizan sin generar un déficit fiscal? Porque no basta con decir, mire, esto es así, y después cómo lo hace. Entonces, hay distintas experiencias en el mundo. Esa va a ser una discusión. El tema indígena. Tenemos que ir a la pausa. Va a ser una discusión. Sí. Entonces, yo creo que sí se puede, para terminar, y que los temas van a ser también más específicos. No va a ser una barrida en general. Y si no hay acuerdo, bueno, no hay acuerdo. A verla. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a regir con la Constitución actual? Si no ha sido tan mala. Esta constitución no ha sido tan mala. 500.000 personas salieron de la pobreza con esta constitución. Vamos a la pausa y a la vuelta.
¿Sí? Dime. Entonces, quiero decir que eso demuestra que también todos van a tener interés en sacar un acuerdo y tener una nueva. Vamos con... Y el que no haga va a estar evitando que haya una nueva constitución. Entonces son incentivos al acuerdo entre los chilenos. Yo creo que este plebiscito ayuda a ponerse de acuerdo. Vamos a la pausa, a la vuelta le damos la palabra a Magdalena Mervilá. Quiero nuevamente felicitar a don Francisco, que lo estoy viendo ahí en pantalla, que mañana inicia el Vamos Chileno, que lo vamos a iniciar todos, por cierto. Vamos a ayudar a la gente que lo necesita. Chile en ese sentido, para la Teletón, esta es una especie de Teletón, para ayudar a toda la gente que lo ha pasado mal con esta pandemia. Y lo felicito por asumir su edad, me parece bien que esté con canas. Y a esta edad uno tiene que asumir lo que le toca vivir. Yo encuentro que se ve más digno así con canas que con el pelo teñido. Medio farandulero mi comentario, pero aquí se habla de todo. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien. Información reciente nos llega para confirmar que efectivamente Venezuela ratificó el Estatuto de Roma donde se crea esta Corte Penal Internacional. Estados Unidos, como bien dijo Sergio Vitar, no lo ratificó. Juan Roja nos escribe, súper claro, atención fiscalizadores del MinSal, cuando vengan a fiscalizar a nuestra casa en estas fiestas patrias, necesito su certificado PCR negativo, con un máximo de 24 horas emitido, traje de protección química y biológica, lentes protectores, mascarilla N95, guantes de látex, botas, tapones auditivos, certificado actualizado de todos los EPIs en formato digital en una pantalla mínimo de 14 pulgadas para poder revisarla manteniendo la distancia social. Si viene más de una persona en un vehículo sin su EPI, tendrá que volver 14 días por separado con su certificado nuevamente. Así nos cuidamos entre todos. La casa es mía, Juan Roja. Bravo, Juan Roja, muy bien, me gustó tu mail. Genial. Ahí está el cuento. Oye, además que quiero decirles lo siguiente, aquí nadie es dueño de la verdad. Ni París, ni Mañalich, ni Girardi. O sea, vemos como otros países que en un principio tuvieron cierta práctica, le fue bien, después le fue mal, otros que al principio le fue mal, hoy día le ha ido bien, como por ejemplo el caso Suecia. Suecia no hizo ningún tipo de restricción, ninguno. Restaurantes abiertos, colegios abiertos, qué sé yo, tuvo una alza en los contagios, pero pareciera ser que los suecos se inmunizaron porque no han tenido, hoy día tienen mejores cifras que el resto de Europa. El caso de Argentina, ¿se acuerdan cuando Argentina nos ponía la pata encima, decía que estaban mucho mejor que nosotros? Bueno, Argentina tuvo cuarentena total, y hoy día vean cómo está Argentina, con muy pocos test. Además, no sabemos cuál es la verdadera dimensión del país con menos test. Entonces, ojo, que en esto no es que uno diga, me cuadro detrás de la autoridad, porque aquí nadie tiene la última palabra. Como decían los doctores de nuestro panel, esto se ha ido experimentando, no hay una hoja de ruta porque es un virus totalmente nuevo. Magdalena. Sí, pues la verdad es que, como bien tú dices, el caso de Suecia es bien increíble y aquí no hay receta. Y lo que está claro es que más allá de que tratemos de hacerlo lo mejor posible, y en eso estamos todos claros que eso es lo que estamos intentando hacer, hay un cierto punto donde la autoridad tiene que entender que no puede pasar a llevar a las personas, no puede pasar a llevar las libertades a un punto
Y además, las autoridades decir por la prensa, eso es una responsabilidad. Y lo primero que las autoridades deben hacer, deben ser los primeros que conozcan la ley. Y por lo tanto, que las autoridades digan por la prensa abiertamente que tienen atribuciones donde no tienen atribuciones, eso no corresponde y le hace muy mal al país y además confunde a la gente y da oportunidades, insisto en ese punto, lo que va a pasar ahora el fin de semana, acuérdense, lamentablemente en Chile es así, va a haber un montón de robos de gente que va a decir que viene a fiscalizar, pero que en realidad no viene a fiscalizar, es una oportunidad para que las personas confiadas y un poco temerosas frente a esta amenaza de la autoridad que va a venir a fiscalizar, abran las puertas incluso a quien no corresponde. Y ahí yo me pregunto, bueno, la responsabilidad del gobierno, si eso sucede, ¿se van a hacer responsables? ¿Van a pagar ellos en el fondo los bienes que puedan ser en el fondo robados o los daños, los perjuicios que puedan ser, o van a hacer una demanda contra los que resulten responsables, que al final eso es como la nada? Entonces, hay que tener un poco de responsabilidad y ponerse en el lugar que les corresponde. Está bien, ya dijimos y estamos claros que podemos salir y juntarnos hasta 10 personas. Bueno, mantengan eso mismo ahora. Yo entiendo perfectamente que falta un mes para el plebiscito, pero si no vamos abriendo un camino, y ahí hay que tomar una decisión. Si vamos a hacer el plebiscito sí o sí, pase lo que pase, entonces no restrinjan más la vida de las personas, pues. Al final, si va a dar lo mismo que nos contagiemos ese día, bueno, nos podemos contagiar antes, ¿qué problema hay? Si además, en el fondo ese es el punto, es esa esquizofrenia del doble discurso que me parece tan ridículo, y no solo tan ridículo, sino que abre esta puerta y esta delgada línea, como decía Sergio, tiene toda la razón, entre la libertad de las personas y las atribuciones que tienen los estados en democracia. En democracia, en el fondo, los estados no se pueden tornar totalitarios. Voy a leer un mail de una... A mí me pegan palos de todos lados, de la izquierda, de la derecha. Claudio Manrique dice: Checho, ¿por qué no respondiste los puntos que Sergio planteó? No estamos en condiciones de hacer un plebiscito, tampoco de que se haga una nueva constitución con un parlamento tan penca, inepto, iletrado y corrupto. Estamos en una pseudo-democracia porque los proyectos, las leyes que han sacado en el Congreso afectan directamente la libertad de las personas. Es una tiranía constitucional. Por otra parte, le diste espacio para que ponga el tema en tapete planteando que el apruebo gana en el plebiscito. No estoy de acuerdo en tu posición tan blandengue de no refutar esos argumentos que no parecen válidos, basadas en encuestas manipuladas opinológica y estadísticamente. Saludos, Claudio Manrique. La próxima vez le pego un combo, te juro que le pego un combo a Sergio Vitar. Cada vez que opine gente que piensa distinto a mí, le voy a empezar a pegar un combo para tener contento al resto de la gente. A ver, esto parece que no han entendido la dinámica de este programa. Este programa es un programa de debate. Uno plantea su posición, el otro plantea la de él. Si hay acuerdo, hay acuerdo, y si no hay acuerdo, cada uno se queda con su posición. ¿Qué voy a hacer? O sea, y no pueden... lo que tú estás haciendo es obligarme a hablar y a pensar como tú piensas. Yo tengo mi idea de cómo van las encuestas, yo estudio las encuestas, las veo, tengo mi idea. ¿Por qué tú quieres que yo diga algo que no tengo esa idea? Yo la verdad que voy a votar rechazo por muchas razones, porque no confío en esta clase política. Y al final de cuentas, independiente de que Sergio diga que su partido se abrió a los independientes, para que un independiente pueda llegar va a costar mucho, a no ser que, bueno, vaya respaldado, pero el sistema de elección debería repetir el parlamento que tenemos en términos de porcentaje y todo. Son los mismos distritos, los mismos porcentajes, etcétera, etcétera. O sea, vamos a hacer la constitución con, a mi juicio, este modelo político que eligió el peor parlamento desde que yo tengo conciencia que existió en Chile. Este para mí es el peor parlamento. Y lo digo abiertamente. Entonces, hacer una constitución que vamos a elegir un parlamento con las mismas condiciones que elegimos el peor, uno no tendría por qué pensar que va a ser distinto. Espero estar equivocado. A ver, amigo, yo espero equivocarme en todos mis pronósticos. Espero equivocarme en mis pronósticos económicos. Sergio dice, hay que garantizar derechos.
Sergio sabe de economía, un ingeniero, una persona. Dime qué derecho puedes garantizar con un país endeudado hasta la tusa, con un déficit fiscal absolutamente desbordado. El 2024, muchos economistas piensan de que vamos a estar pagando 4.000 millones de dólares solo en intereses. ¿De dónde va a garantizar el derecho? Entonces, no le engañen a la gente. ¿Por qué están diciéndole a la gente que esta constitución le va a garantizar derechos si no van a existir los recursos para garantizarle derechos? Por eso voto rechazo. Pero yo acepto que alguien tenga la visión de votar a prueba y que crea que la prueba está arrasando. Y esa es la democracia y ese es el diálogo, por favor. Tenemos que ir a las noticias. Volvemos, vamos a las noticias y regresamos. Bien, ya estamos de vuelta con esta música chilena, esta música folclórica, para que vayamos generando ambiente de estas fiestas patrias. Bien, vamos a escuchar a la gente un poquito en Twitter y en los WhatsApp también. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola, Checho, muy buenos días. Frank por acá. Quería dejarles algo ahí a ustedes. Un pensamiento. El hombre superior no pelea por sus derechos, sino que es aquel que se impone deberes. Eso es lo que nos falta en nuestra sociedad, amigo mío. Eso es lo que nos falta. Hola, Checho, buenos días. Hola, Sergio Vitar, muy buenos días. Pregunta para Sergio Vitar. ¿Tú crees que con las condiciones actuales y a partir de una hoja en blanco, Chile va a ser un mejor país después de este proceso constitucional? Checho, para ti, por favor, no seas pesimista y no des por perdida la batalla del rechazo. Lo peor que podemos hacer es mandar a nuestras tropas a una muerte segura. Vamos a ganar. Hola Magdalena, hola Checho. Don Sergio Vitar, el encargado de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Chileno, Eduardo Contreras, declaró en CNN que condenar a Maduro es como condenar a Allende. Y mi familia, que sobrevivió a la UP, a la tiranía, sabe que es cierto. Voy a brindar por la patria, por sus hombres y mujeres de buena voluntad. Chile no sería capaz de volver a una guerra ardiente. Ya nos pasó con un expresidente que traicionó nuestra Constitución. Estudiemos bien esta cuestión. Antes de que llegue el mes de octubre, nos vamos a sacar la mugre, trabajando día y noche hasta que duela, para que no nos pase lo de Venezuela, donde ahí sí sufren diariamente. Mi país ya lo vivió anteriormente, del 70 al 73. Eso bien lo sabe usted, que hizo colas para comprar alimento. Yo no le estoy contando ningún cuento. A los millennials, que le pregunten a sus papás si estas payas dicen la pura y santa verdad. Brindemos este 18 con una rica chicha en cacho y usted decide si vota apruebo o vota rechazo. Ay. Dame audio, po. No tengo audio. Y esa nos mandaron una paya en un bueno, el campeonato de paya terminó ayer con San Jorge, pero está bien. Felicitaciones por darse la molestia de hacer una paya. Bien, ¿algún comentario, Sergio, de los WhatsApp?
o leo los Twitter al tiro y hacemos todos los comentarios de una. A ver, Javier Moroni dice, así como pusieron rápidamente de acuerdo todos los partidos por encima de la opinión de los ciudadanos para fijar un plebiscito, perfectamente por salud pueden postergarlo para una fecha que les dé garantía a todos. Rodrigo dice, no quieren que se haga el plebiscito porque saben que va a arrasar el apruebo y se va a transparentar que son muy pocos los que se oponen a los cambios que objetivamente necesita el país. Están desesperados. Andrea, bien Magdalena, no tiene derecho a entrar a los domicilios. Además, el intendente llamó a denunciar a tu vecino. Eso sí que me parece como esos países socialistas, sí, que hay que denunciar nazi más o menos, sí. Patricio Pozo, Sergio Piñera Sergio Piñera y la agenda ONU nos quieren dominar cada vez, nos coartan más las libertades. A la gente, la constitución actual es de la libertad, donde los políticos en Chile no tienen tanto poder como en la Argentina, por eso la quieren cambiar, se arrepentirán. Y Hugo Fajardo, hola Checho, me podrían tildar de tibio, pero he visto que somos responsables de guardar una cuarentena que de allí depende mi vida y la de los demás. Me pregunto cómo seremos capaces de ser partícipes de una constitución para gobernar un país. Bien, ahí están todas las opiniones de la gente de una. Sergio, tiene la palabra. Bueno, es entretenido esto. Sí, pues. Sí. Si no, no estaríamos primera sintonía. Sí, no, pero es que ¿a dónde voy? Imagínate tú un país donde nadie puede dar su opinión. Puta, sería una lata absoluta. La democracia es más entretenida. Ahora, para que haya una democracia que funcione bien, tiene que haber deliberación. Entonces yo escucho las opiniones distintas de las mías y creo que es la forma en que los seres humanos avanzan para poder encontrar soluciones mejores. Muchas veces no son ni la tuya ni la mía. Y uno en la discusión encuentra cosas nuevas. Pero la deliberación política es de la esencia de la democracia. Y la discusión política hace una sociedad mejor. Los que no se preocupan de lo colectivo y se preocupan solo de lo suyo, ayudan poco al conjunto. Así que me parece bien estas intervenciones, solamente para aclarar un par de observaciones que fueron más dirigidas a mí. Una es la opinión del ex embajador Contreras, que defiende a Maduro y hace un paralelo con Allende. No tiene ninguna comparación. Yo fui ministro de Allende. Allende, aunque mucha gente que escuche esto no estará de acuerdo, pero fue un demócrata de arriba a abajo. Maduro es una dictadura sin una pseudo dictadura. Viola derechos humanos, restringe el Parlamento, trata de liquidar a la Asamblea Nacional, controla el Poder Judicial, controla los medios de comunicación, hay tortura, hay violencia. O sea, no tengo ningún acuerdo con esa opinión. Respecto del tema del rechazo y del apruebo, yo ya lo dije, no se puede consultar a todo el mundo. Pero el plebiscito es un espacio también en que el acuerdo político se va a refrendar por los chilenos. Si los chilenos están de acuerdo y las chilenas están de acuerdo, se avanza. Y si se rechaza, quiere decir que el acuerdo que se llegó políticamente no era el más adecuado. Pero, en fin, yo creo que esos argumentos de que vamos a llegar al 70, 73, y vamos en esta constitución, yo encuentro realmente, me acuerdo, los mismos argumentos se daban cuando Lago fue candidato presidencial el año 99, que iba a volver Allende, que los países cambian, han pasado 50 años. Las personas cambian. Entonces, Lago no es Allende. A ver, déjame discutir. Déjame darte mi opinión sobre lo que estás diciendo. Sergio, tenemos que pimponear, porque si no no participa muy poca, tenemos que pimponear un poquito más. Sobre lo de Allende, yo estoy de acuerdo que si comparativamente en términos de si habría que poner alguna nota demócrata, Allende se sacaría mejor nota que Maduro como demócrata, pero no se sacaría un 7. Te quiero recordar que el presidente Allende fue declarado inconstitucional por el Parlamento. Te quiero declarar que el presidente Allende tenía una gran ligazón con el dictador Fidel Castro. De hecho, murió con un arma que le regaló él. Te quiero recordar que el presidente Allende tenía un grupo de amigos personales, no todos chilenos, también extranjeros,
extranjero, una fuerza militar distinta a la que dice la Constitución. Y te quiero recordar que un demócrata no solamente el que sale elegido por voto popular, sino que el que respeta la Constitución. Y Allende se salió y bypaseó la Constitución en varias oportunidades. En mi opinión, yo sé que no te voy a poner de acuerdo, yo sé que tú quieres mucho a Allende, pero también yo quiero dar mi opinión para que no haya otro señor que me rete, que me quede callado. Magdalena Mervilá tiene la palabra. Bueno, sí, yo creo que ahí lo que hay que entender y hacer una pregunta, ¿qué es lo que es la democracia? Y lo primero, claro, sí, las elecciones son parte de la democracia, pero lo más importante es que se respeten las instituciones y las leyes. Y en ese sentido, yo diría que tenemos una democracia bastante quebrada, porque estamos en un país donde no se respeta las leyes y desde ya el Estado de Derecho está bastante dañado. Y es más, la Constitución, independiente que todavía no se ha hecho un plebiscito, ya se la han bypaseado como quieren, y da lo mismo. Entonces, que algo sea inconstitucional ya pasó a ser un deporte de parte del Parlamento de presentar, en el fondo, leyes que son inconstitucionales, lo que no debiera ser nunca. O sea, es más, si vamos a asumir un debate realmente democrático, mientras las reglas del juego no se cambien, estas son las reglas del juego que hay, y por lo tanto no puede ser que por vía de coacción o por vía de violencia o por vía de, sé que es, digamos, anticonstitucional, pero lo voy a hacer igual, porque yo considero que las reglas mías son mejores que las reglas que están establecidas. Bueno, todo eso es un camino a la demolición de la democracia. Implica que haya un Estado de Derecho y que se respeten las libertades individuales. Entonces, independiente que ahora entendamos que el debate que teníamos hace un rato tenía que ver con la pandemia, pero ni siquiera la pandemia puede ser justificación para pasar a llevar las libertades individuales. ¿Ya? Entonces, ahí hay una delgada línea que en este caso país se les está pasando la mano, pero además en la situación ideológica que estamos viviendo a muchos les conviene, a muchos les viene como anillo al dedo. Hay muchos que quisieran que no haya libertades individuales, es mucho más fácil gobernar en el fondo cuando no existen esas libertades, no hay libertad de opinión, no hay, digamos, nadie que disienta, y eso lo tenemos claro a través de la historia. Magdalena, eso, la democracia es mucho más que elecciones. Magdalena, yo quiero matizar un poquito, porque yo estoy en la misma posición tuya, pero quiero matizar un poquitito. Yo te conozco a ti y sé que has sido una fiel respetadora de las cuarentenas. De hecho, no has salido para ni un lado, te has cuidado mucho. ¿No? Pero en una primera parte, por lo menos. Ahora, ¿somos todos los chilenos iguales? O sea, yo no estoy de acuerdo en la restricción de las libertades, qué sé yo, pero pareciera ser que el chileno es requete contra porfiado. ¿Para qué estamos con cosas? Que si no le ponís la mano dura encima, no hacen caso a las normas. O sea, mira las colas que había saliendo de Santiago ayer y seguramente los tacos que vamos a ver hoy día. O sea, la gente, claro, para no restringir las libertades, básicamente es dar información y que la gente efectivamente cumpla con las normas mínimas. Los chilenos somos malazos para cumplir las normas mínimas. Quería ponerte ese matiz, no es que no esté de acuerdo contigo. Yo soy un amante de la libertad y todo lo que sea restricción de libertad bajo cualquier causa no me gusta. Magdalena. Sí, la persona es ciertamente no están educadas, no saben de alguna manera administrar libertad. Porque una de las cosas que hay que comprender en el concepto de la libertad, que libertad y responsabilidad van de la mano. Y que por lo tanto, si yo decido salir y irme a una fiesta y me contagio, es mi culpa. Y eso es lo primero que tienen que asumir, porque aquí vivimos en una sociedad donde la gente no tiene ninguna culpa personal. Las culpas son de la sociedad, de lo que me tocó vivir, de mis padres, del colegio, pero no son mías. Y la verdad es que todas las culpas en la vida son propias. Entonces, tú bien dices, yo no he salido, y no he salido no porque la ley me lo establezca, sino que porque el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, me dice que hay que tratar de ver lo menos posible, salir lo menos posible, de mantener las distancias sociales y todas esas cosas las he hecho. Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, no sea absurdo que yo no pueda tomar mi auto de mi casa y irme a mi casa en la playa, porque si yo voy de mi casa a mi casa y llevo la comida de mi casa a mi casa en la playa, debiera dar exactamente lo mismo. Eso dije pero no ayer, puedo ir a la casa. Eso no dije puedo ir ayer. a la casa en la playa. Eso yo todavía no lo logro está prohibido. entender. Eso no lo logro entender. Sergio. Yo tampoco lo logro entender, Sí. Es absurdo. Sergio Vitaro. Es que el tema no es que yo tengo libertad y si me contagio, me contagio. El tema es que yo contagio a otros.
Y entonces un gobierno, una sociedad tiene que tomar medidas que te restringen libertades por un periodo limitado, temporal, aprobado por las instituciones democráticas, pero para proteger al conjunto. Entonces, en ese sentido, la buena pregunta es, ¿por qué a países le ha ido mejor que a Chile? Y ahí tomo lo que dice Checho. Porque yo me he preguntado muchas veces, y en el debate norteamericano también está la discusión, ¿por qué a los chinos les va mejor y tienen cifras tan bajas? Uno podría decir, las cifras son malas, están mintiendo. Yo no me pongo en esa hipótesis, pero yo creo que hay dos cosas ahí que son importantes y que no tienen que ver con la posición política. Uno es la disciplina. Tal vez las culturas orientales, algunos dicen, son más disciplinadas. Y entonces si hay una cierta instrucción y tienen que protegerse, son 1.400 millones, si no se protegen, se derrumban. No vamos a ver qué pasa en la India. Y lo segundo es que son más eficaces en la ejecución de las medidas. Si no hay disciplina ciudadana, no hay gobierno que pueda lograr esto. Entonces tenemos que avanzar en la disciplina ciudadana y yo creo que en Chile hemos avanzado. Hoy día se toman más precauciones, pero ese es un punto fundamental. Suecia es un ejemplo. Suecia, tú lo decías, y efectivamente las cifras de muertes por millón en Suecia son un poco más bajas que en Chile. Nosotros estamos en 630, ellos están como en 580 muertos por millón. Y han dejado todo abierto, pero ha habido disciplina, ha habido mascarilla desde el comienzo, ha habido cuidado y distanciamiento. Eso me parece bien importante para poder juzgar, pero tiene que haber una zona donde tú pongas normas para que no dañe al conjunto. Ahora, ¿cuál es esa norma? Yo no soy de acuerdo con que entren a la casa, porque si tú entras a la casa para controlar la salud, mañana, y yo lo viví, entran a la casa para tomarte preso, para llevarte por razones políticas. O sea, la garantía de la libertad en el hogar es absolutamente fundamental en toda democracia y en toda legislación. O sea, hay que tener cuidado. Yo solamente agregar respecto a China, que China es bien complejo, porque además Xi Jinping anunció que había superado el coronavirus. Esto estamos hablando de que el Estado decretó que se acabó el coronavirus. Punto. Entonces, ahí uno se da cuenta qué es lo que es China. China es un país donde no hay democracia, donde no hay libertades políticas en ningún sentido, y donde el Estado puede decretar, y eso es como el sueño, así como la varita mágica, se acabó el coronavirus. Y da lo mismo si hay contagiados, si no hay contagiados, el decreto que se acabó. Un poco similar a lo que está pasando también en el caso de Rusia, que mientras los británicos sacan del mercado la vacuna porque ha producido ciertas cosas colaterales, los rusos dicen, no, aquí no produce ningún problema, y lo establecen por decreto. A ver, momento, ¿alguien puede llegar a creer que la vacuna rusa no puede tener ningún efecto? No porque lo diga Putin, ahora si lo dice Putin nadie en Rusia va a discutir nada, porque Putin es un autócrata y los virus no se terminan por decreto, y las vacunas no son exitosas por decreto, como tampoco los derechos sociales se garantizan porque estén escritos en la Constitución. Es exactamente lo mismo. Es como ese sueño de la varita mágica que porque lo dije no tienen los poderes arcanos del más allá. Y de alguna forma esto de decretar desde el Estado, bueno, no garantiza absolutamente nada, y ciertamente China nunca ha mostrado las verdaderas cifras que realmente tiene. Ellos manejan todo, así que eso, si alguien me dice comparemos con China, no hablemos ni de China, o sea, China no se puede comparar porque no muestran las mismas informaciones y en el fondo ellos manipulan estatalmente como les conviene la información. Lo hacen muy bien desde ya. Muy bien. A la vuelta vamos a tener un último bloque con Sergio y con Magdalena, porque la última parte del programa vamos a tener a Pedro Grés, para los que están interesados en ver cómo cuidarse también estas fiestas patrias. Vamos a tener un ratito con Pedro Grés. Un súper buen aperitivo para hacer en estas épocas es partir por la mitad de unos pimentones, los pones por el lado de la boca abierta abajo, una vez que se calienten los das vuelta y les pones un huevo encima entero, y cuando el huevo esté a punto, como huevo, ¿no es cierto?, cocido, ahí tienes un tremendo aperitivo súper saludable y te va a saciar. Si no quieres almacenar exceso de grasa corporal este fin de semana, evita cualquier cosa que tenga harinas y en especial productos procesados tales como galletas, ramitas, papas. Todo lo que venga en bolsa y que sea un producto procesado, la verdad lo único que va a hacer hincharte. Si vas a comer choripán, evita el pan.
En el almuerzo, prioriza las proteínas, las grasas en carnes de ave, cerdo, vacuno, cordero. Acompáñalas con ensaladas, lechuga, palta, palmito. Si te vas a comer una empanada, ojalá que sea una, es 18, es 19, así que hay que disfrutar, pero no irse al chancho con todo lo que es masa, porque al final de nuevo te van a inflar. Come hasta estar saciado, no hasta reventar, y en lo posible posterga el postre. Y si vas a comer algo que sea dulce, que sea una porción chica y solo para cambiar el sabor. La idea sería tratar de comenzar el asado lo más tarde posible, tipo 14, 15 horas, y así quedas el resto del día saciado y posiblemente vas a comer solamente eso durante el día y el día siguiente repite. Con estas recomendaciones posiblemente tu peso va a ser el mismo que antes del 18 que después del 18, o como sabes, si a lo mejor hasta baja un poquito. Sí, ¿Qué te pareció el menú? No, fantástico, ¿no? Es que ¿sabes lo que pasa, Pedro? No, de verdad, uno va aprendiendo. Yo quiero volver a saludar a Maren Gasahue, la persona que pusiste a cargo de mi alimentación, porque finalmente me ha hecho entender el tema. Esto más que un régimen propiamente tal, es un estilo de vida, que así en el fondo, de hecho el otro día quise comer una comida árabe que me encanta, que es el marmaón, que son en base a fideo que se va haciendo con masa, todo lo contrario de lo que es el método Gres. Pero me pegué un día una salida, porque el plato que más me gusta, la comida árabe que más me gusta además, y la verdad, ese día como que subí un poquito, al otro día volví a mi estado normal y volví a bajar el peso, así que es verdad que es un estilo de vida más que un régimen propiamente tal, y de repente uno puede tener alguna salida, qué sé yo, pero no se echa de menos, de verdad no se echa de menos. ¿Sabes lo que me pasa a mí? De repente, como ya aprendí a comer para quedar saciado, pasa todo un día que no como. Entonces hago el régimen intermitente sin sacrificio. A las 24 horas vuelvo a comer. Y si tú me decís, llegáis demasiado hambriento, no, ni siquiera podría incluso hacerlo de más horas. Porque se acostumbra a tu cuerpo. La diferencia del método Gres con la dieta keto, la dieta low carb, es que todo eso que tú estás diciendo, y también ahí tienes que cambiar el switch, porque tú dices, me salí o comí algo que no está permitido. En realidad el método Gres, a diferencia de todas las otras dietas, incluye todos esos alimentos. Sí. Lo único que tienes que descubrir es qué cantidad y qué frecuencia. O sea, no es que te hayas salido, hiciste ese día, comiste algo que es parte, las empanadas están en el método Gres, y lo que tenés que seguir en el fondo es cuál es tu peso, cuál es tu talla, cómo están tus indicadores de salud. Hay personas que comen esa comida árabe que tú dices todos los días en la tarde, no tienen ningún problema, la comen una vez a la semana o 2 veces a la semana. La cantidad y frecuencia es la que tienes que descubrir. Ahora, si empiezas a comer ese tipo de alimentos todos los días y empiezas a subir de talla, bueno, ahí te está dando una señal tu cuerpo, pero lo que estás diciendo, lo más importante es conectarse con el cuerpo, empezar a escuchar. Una de las cosas más interesantes es cuando te acostumbras a estar con el estómago vacío, que es distinto a tener hambre, sí, porque claro, eso te da una suerte de control y como de un superpoder en el fondo, de, ¿sabes qué? No tengo hambre, siento el estómago que está vacío. Oiga, deje tiempo para pasarse suavecito. La gente que quiere contactarlo para seguir el método Gres, ¿cómo lo hace? Después del 18, www.centrometodogres.com. Estamos con programas de nuevo, www.centrometodogres.com. Ya. Estamos con programas de apoyo a fin de mes, como el que está siguiendo Checho con Maren. Tenemos un equipo de médicos, nutricionistas y terapeutas que te pueden apoyar en tu proceso, así que relájate, pasa unas buenas fiestas, y si en la próxima semana quieres partir un plan y cambiar tu estilo de vida de aquí al fin de año, el centro metodogres.com es el lugar. Muy bien, a descansar, que gracias Pedro, muchas graces. Pedro Gres con nosotros. A ustedes, queridos amigos, tengan unas lindas fiestas patrias, cuídense, desconéctense. Este es un momento de unidad. Seguramente vamos a tener mayor unidad por la campaña que van a hacer los canales de televisión con Vamos Chile. Así que bueno, le hace bien un poquito de unidad a nuestro país para ayudar a los que más han sufrido con esta pandemia. Felices fiestas y que viva Chile, mierda. No se me quita.